El licenciado José Martín Hernández Cimental, magistrado del circuito, nació en Torreón, Coahuila, el 3 de abril del año de 1961. Es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón. Tiene especialización judicial en el juicio de amparo por el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Coahuila. Es certificado por el Instituto de la Judicatura Federal en el Sistema de Justicia para Adolescentes. Está certificado por el Instituto de la Judicatura Federal en Extinción de Dominio. Es maestro en amparo y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Durango, Campus Chihuahua. Ha cursado diversos diplomados, así como diversos cursos, como lo son diplomado en Derecho Penal, diplomado en Amparo. Asimismo, ha tomado diversos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, como lo es Derecho Constitucional y Amparo, Proceso, Contexto Social y Derecho Internacional, temas selectos del pensamiento jurídico contemporáneo, así como ha participado en diversos ciclos de conferencias, como lo son temas selectos para la excelencia académica, curso de didáctica básica, recursos materiales didácticos para la enseñanza, introducción a las reformas constitucionales en el sistema de juicios orales en materia penal. También ha cursado el diplomado sobre la acción colectiva en el sistema jurídico mexicano. De igual manera, ha impartido diversos cursos y diplomados y ha obtenido otros más en el Consejo de la Judicatura Federal, como son Diplomado Desarrollo del Factor Humano para la Gestión Jurisdiccional, Diplomado Conciencia para la Salud, Diplomado en la Transformación Personal y Liderazgo para la Administración y Evolución de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito. Asimismo, ha sido docente en diversas instituciones educativas, como lo es la Universidad Autónoma de La Laguna, el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, Instituto de Educación Superior Francisco González de la Vega Gómez Palacios Durango, en la Universidad Autónoma del Noreste. Asimismo, ha impartido las cátedras de garantías individuales en diversos posgrados. Ha impartido la cátedra de amparo en materia civil, la suspensión del acto reclamado, recursos en el juicio de amparo, la pedagogía en el derecho. Asimismo, ha impartido la clase de método para la solución de problemas jurídicos en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Chihuahua. Asimismo, ha impartido cátedras de argumentación jurídica. Ha sido ponente en el primer foro sobre la nueva justicia penal, el qué, quién y cómo de las etapas procesales, los días 21 y 22 de abril del año 2010 en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, bienvenido, buenas tardes, brindémosle un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Trataré de estar a la altura del evento. Se me hace difícil después del doctor Otón. Parece que es una sinfónica. Llego yo con mi flautita al siguiente evento. Vamos a tratar de estar a la altura, comentando algunos temas. Agradezco al licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, Mariano, que fueron quienes directamente me invitaron para estar con ustedes en este magno evento. El tema es en relación a la Ley de Amparo. Entró en vigor el 3 de abril de este año. Sustituye a la Ley de Amparo de 1936 y contiene una gran cantidad de innovaciones
de cuyo éxito depende el progreso, el avance, la satisfacción de los problemas que actualmente enfrentamos en materia de derechos humanos principalmente. Siempre trato de ser muy breve en las ideas que expongo, muy directo. Platicábamos hace unos instantes con algunos de ustedes que había un antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando llegaban los nuevos secretarios que le pedían cuál era su metodología para dar cuenta y hacer los proyectos, el ministro decía, mire, nada más hágame los precisos, macizos y concisos y no profusos, difusos y confusos. Entonces, trataré de exponer así también, de manera muy directa, con esa metodología. Gracias. Esta nueva ley de amparo tiene una utilidad más allá de la que tradicionalmente le conocíamos. Tradicionalmente la ley de amparo forma parte de lo que conocemos como derecho procesal constitucional, todos aquellos instrumentos jurídico-procesales que protegen a la Constitución, específicamente los derechos humanos o las garantías que conocíamos. Este aspecto de derechos humanos y garantías tiene que ver con las tendencias. En su momento se llamaban garantías individuales porque decían que los derechos humanos eran innatos a la persona, en aquel entonces se decía al hombre, y que no había discusión sobre ellos. Sobre lo que debería haber discusión e interés por parte del Estado de proteger era cuáles iban a ser los instrumentos, las garantías con las que iba a asegurar que se disfrutaran de esos derechos humanos. Por eso se enfocaba más en las garantías. Actualmente no es así. Actualmente hay una evolución del Estado de Derecho hacia el Estado constitucional democrático. Nuestro Estado, con Estado mexicano, con estas reformas, no nada más en materia de los llamados juicios orales, sino también en materia de derechos humanos, que implicó un cambio paradigmático en la forma de que ahora centramos nuestra política y nuestro aspecto jurídico, nuestro sistema jurídico en la protección de los derechos humanos, constituye un cambio de paradigma. Tradicionalmente, en relación a la importancia que adquieren ya definir los derechos humanos más que la forma de garantizarlos, y con ello implica la obligación del Estado de asegurar el disfrute de ese derecho humano, aunque el Estado no haya hecho la legislación a través de implementar las garantías para que se goce de ese derecho humano. Por eso ahora el enfoque ya no es sobre las garantías, sino sobre los derechos humanos. Conocíamos, desde luego, las garantías de los derechos humanos que aceptaba la jurisprudencia en nuestro país. Sin embargo, a partir de la sentencia del famoso caso Radilla, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sentencia sí, gracias, muy amable. Y en esa sentencia nos establece varios lineamientos de protección, de goce de los derechos humanos. Nos enfrentamos entonces a un nuevo modelo. No estábamos acostumbrados a que como Estado nos juzgaran, y mucho menos pues, que nos dijeran sobre el aspecto de violación de derechos humanos como Estado, no como gobierno, sino como Estado, como país. Eso hizo que la necesidad de enfocarnos ya no tanto en las garantías, sino en los derechos humanos. Y como lo dice estas sentencias de la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya hecho la legislación suficiente para la protección de derechos humanos, nosotros debemos implementar la regla para el caso concreto que proteja el derecho humano en discusión en cada asunto en particular, a través, en última instancia, del juicio de amparo, pero también sobre el famoso control de convencionalidad. Ya entre nosotros se habla de bloque de constitucionalidad. Ya el control de convencionalidad es una figura que surge en el Tribunal de Bruselas, el Tribunal Europeo de la Unión
entonces Tribunal de la Comunidad Económica Europea, que actualmente es el Tribunal de la Unión Europea, donde habla del principio de comunidad, es decir, los estados se sometieron en protección de derechos humanos a ese tribunal y por lo tanto todos los jueces de los países integrantes deben aplicar los derechos humanos establecidos en la Constitución. El asunto en relevancia que adquiere esta sentencia del Tribunal de Bruselas, y que nuestro Tribunal Regional en Protección de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo estructura a través del principio de convencionalidad, es el sometimiento a la protección de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace poco en la página de la Suprema Corte y de la Secretaría de Relaciones Exteriores aparecían que son 181 tratados en protección de derechos humanos y otros 183 reglamentos, disposiciones, reglas o documentos relacionados con esos 181 tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer con esos derechos humanos no instrumentados o no regulados a través de garantías en nuestra Constitución? Bueno, esta es la segunda función que ahora también tiene el juicio de amparo. El juicio de amparo debe instrumentar las garantías para el caso concreto respecto de los derechos humanos no establecidos en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales, y que a través del artículo 1 constitucional adquieren este mismo rango. Por eso, ya cuando se supera el principio de convencionalidad, que el principio de convencionalidad lo que trata es de impactar en los sistemas jurídicos internos e incorporar el derecho internacional en materia de derechos humanos, pero hasta antes de la positivización, es decir, hasta antes de la reforma, el artículo 1 constitucional, podíamos hablar de un principio de convencionalidad. Ahora se habla del bloque de convencionalidad integrado por los derechos humanos consagrados en la Suprema Corte, los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Estos 4 aspectos que se conocen como bloque de constitucionalidad, incorpora, ya positiviza el principio de convencionalidad. Sin embargo, seguimos con el mismo problema, la falta de implementación, y aquí es donde viene la evolución del Estado constitucional, del Estado de Derecho al Estado constitucional democrático. Nosotros estamos evolucionando de un Estado de Derecho, de un sistema de reglas. Todos aprendimos en la universidad la aplicación de reglas, la aplicación de códigos, la interpretación de reglas, mientras que en el Estado constitucional democrático, Estado de Derecho constitucional o Estado de Derecho democrático, como también se le conoce, se supera por un concepto que se modifica, el concepto de supremacía de la ley. El concepto de supremacía de la ley, según Ferrajoli, es sustituido en el Estado constitucional democrático por el estado de la supremacía de la Constitución. El principio de supremacía de la Constitución somete entonces al mismo legislador y la supremacía de la ley deja de ser tal en el Estado constitucional democrático. Estos aspectos, que son los que actualmente aplican los tribunales internacionales en materia de derechos humanos y las cortes constitucionales de los países, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el dilema, por lo menos, de desentrañar cuál es la estructura de los derechos humanos. No son reglas, repito, en el Estado de Derecho estamos acostumbrados a la aplicación de reglas. En el Estado constitucional democrático evoluciona hacia una aplicación de principios, tienen una estructura distinta. Algunos autores españoles mencionan, recordando la estructura que se le daba a las normas por la teoría procesal italiana, decían que las normas tenían 2 partes, un supuesto y unas consecuencias. Algunos códigos están estructurados con los supuestos, como son los códigos civiles, algunos otros están estructurados con las consecuencias, como son los códigos penales. Tomando en cuenta esta estructura, dicen que las reglas son cerradas. El supuesto nos da el legislador todas las definiciones y no da margen de mucha interpretación, y las consecuencias también son cerradas, mientras que los principios, el concepto es abierto y las consecuencias son cerradas. Es decir, el supuesto, el enunciado, a través del cual se establece una conducta de optimización, como diría Lexi, es decir, se ordena que se haga algo de la mejor manera posible
de acuerdo a las circunstancias jurídicas y fácticas del momento. Eso hace que nos cambie la interpretación del derecho totalmente como la teníamos nosotros concebida, por lo menos en tratándose en materia de derechos humanos. Entonces, los dos temas que quiero tratar muy brevemente, son muchísimos los que hay en la ley de amparo para disertar, para hablar sobre ellas, no nada más sobre la protección del interés difuso o del interés colectivo a través de la protección de los intereses homogéneos, intereses individuales homogéneos a través de este amparo de concentración, sino también los efectos anticipatorios de la suspensión que trae la nueva ley de amparo. Es decir, una ejecución que en última instancia sería como si se anticipara la ejecución de la sentencia. Ya olvídense de los efectos suspensorios, restitutorios, constitutivos, etcétera. Hay otros temas muy importantes en materia de la nueva ley de amparo, como también son la ejecución de la sentencia de primera instancia cuando se trate de una concesión de fondo en materia penal, siempre y cuando no se trate de los delitos graves y independientemente de que se interponga el recurso de revisión o no. Yo me quiero enfocar a dos temas que tienen que ver con todo este sistema de evolución del Estado constitucional, el Estado de Derecho hacia el Estado constitucional democrático, y que tiene que ver mucho con nosotros como abogados. Es el artículo 2 de la ley de amparo. En el párrafo 2, bueno, en su integridad dice el artículo 2: el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se sustanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. Párrafo 2: a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Esto no es nuevo, lo tenemos en el párrafo 4 del artículo 14 constitucional, pero únicamente como fórmula integradora. Aparentemente aquí también, a falta de norma expresa, en la ley de amparo nos iremos al Código Federal de Procedimientos Civiles, y a falta de norma expresa nos iremos a los principios generales del derecho. Esta corriente de los principios generales del derecho tiene que ver mucho porque es una de las características esenciales del Estado constitucional democrático en el que actualmente estamos evolucionando. Los principios generales del derecho se han desarrollado toda una teoría y una tendencia, la corriente principialista, donde se trata de desentrañar el sentido de los principios, cuál es su estructura y cuál es su forma de aplicación, por una cuestión bien elemental. Alexi, entre otros autores, identifica la estructura de los derechos humanos como principios, por eso el concepto de progresividad que tienen los derechos humanos. No sería posible con una regla. Frente a una regla cerrada, no sería posible progresar los derechos humanos. Tendríamos siempre que estar esperando la reforma legislativa para poder progresar en materia de derechos humanos. Entonces, este concepto de progresividad al que se refiere la misma Constitución cuando describe las características de los derechos humanos no sería posible si no fuera por esta corriente, por ese concepto, esa naturaleza principialista. Entonces, me quiero enfocar en estos dos aspectos. Lo van a ver ustedes repetitivamente. El Código de Procedimientos Penales en Chihuahua, sus primeros artículos, inicia describiendo cuáles son los principios del sistema. Y a partir de ahora vamos a ver constantemente la estructura principialista en los diversos ordenamientos jurídicos. El artículo 20 constitucional incluido, y el mismo artículo 1 nos define ahí los principios en relación a los derechos humanos. Entonces, este es uno de los aspectos que yo considero más complejos cuando en materia de derechos humanos nos identifica su estructura como principios, y nosotros que somos producto de un Estado de Derecho, donde estamos acostumbrados a la regla concreta, es muy difícil concebir de primera intención cuál es la estructura de estos principios. Cuando se refiere a los principios generales de derecho, existe una gran discusión sobre
cuáles son los principios o qué es un principio para iniciar. ¿Qué es un principio? Existe una diversidad de opiniones por parte de autores, pero la más aceptada por los tribunales constitucionales internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México es que los principios, los derechos humanos como principios son normas de conducta que ordenan realizar algo de la mejor manera posible. Le llama el principio de optimización. No es fácil este tema, no es un tema en materia de interpretación de derechos humanos simple, y lo vemos nosotros en las sentencias de la Corte Interamericana, cómo a través de principios que son cómo se estructuran los tratados internacionales, no con reglas, las reglas se dan después, se estructura con base en principios. Para nosotros se nos complica mucho al momento de individualizarlo en el caso concreto, porque esa es otra característica que tienen los principios. Los principios no son para aplicar directamente en el caso concreto. De los principios se deriva una regla para el caso concreto. Por eso ustedes pueden ver la jurisprudencia de la Suprema Corte cuando se encontró con este principio de justicia eficaz y una de sus especificidades, que fue el principio pro actione, es decir, que los jueces deben de hacer todo lo posible por allanar las cuestiones de tipo procesal para poder resolver el fondo de la litis. Lo fue introduciendo desde declarar un artículo inconstitucional con consecuencias exageradas, cuando un artículo del entonces Código Fiscal Federal establecía que si no se anexaban ciertos documentos a la demanda se tendría por no presentada, y lo declara inconstitucional. Ahí se topa con ese principio pro actione, y ese principio pro actione luego lo lleva al juicio de amparo, y en el juicio de amparo muchas veces se presentaba la demanda con poderes insuficientes en cuanto a los alcances o inclusive en cuanto a su integridad, y provocaban una sentencia de sobreseimiento. Entonces, aplicando ese mismo principio para ese caso concreto, deriva otra regla la Suprema Corte y dice al juez lo que debes de hacer, juez de distrito o tribunal colegiado en su caso, es requerir al quejoso que anexe la demanda de amparo, el poder correspondiente a la demanda de amparo, y señálale cuáles son las deficiencias que debe subsanar. Luego se topa con otro caso, cuando el acto reclamado, los efectos reclamados no provenían del acto que se señalaba como reclamado, también provocaban sentencias de sobreseimiento. Esto provocaba desde luego los recursos. La jurisprudencia de la Suprema Corte vuelve a aplicar el principio de pro actione, de justicia eficaz, y ahora dice, bueno, para el caso concreto, en donde se advierte que los efectos reclamados por el quejoso derivan de un acto que hasta el informe justificado se advierte su existencia, dale vista al quejoso para ver si quiere ampliar su demanda en relación a ese acto reclamado. Luego muchas veces nada más se le daba vista y no se le decía para qué. Entonces vuelve a salir la jurisprudencia de la Suprema Corte y dice, no, dale vista y sé específico, dile cuál es el acto de donde derivan los actos que reclama, y requiérelo si desea ampliar su demanda de amparo. Y así va allanando una serie de cuestiones de tipo procesal con un solo principio. ¿Cómo es posible? Seguimos todavía muy acostumbrados a que de un supuesto sacamos una sola consecuencia. Y aquí es como el supuesto es abierto, podemos derivar reglas distintas y aplicarles la misma consecuencia. En esos casos, que fueron todavía muchísimos más, otros que tenían que ver con el acto reclamado, con la autoridad responsable, muchísimos otros, lo que fue posible aplicando un solo principio y derivar diversas reglas para el caso concreto fue la potencialidad y la progresividad del derecho ahora como principio. Entonces, ese es el aspecto relevante en materia de derechos humanos. El concepto de progresividad de los derechos humanos es posible gracias a esa textura abierta del supuesto de los derechos humanos. Cuando colisionan
reglas, en el caso de que decíamos las reglas cerradas, las normas que contienen reglas que son cerradas, se solucionan a través de 3 reglas: la de especialidad, la de temporalidad y la de superioridad. O sea, la especial sobre la general, la superior sobre la inferior y la posterior sobre la anterior, la temporal. Sin embargo, en materia de principios no tenemos axiología y cuando chocan estos principios, no tenemos nosotros una posibilidad de establecer jerárquicamente que un principio en determinado caso es superior a otro, y entonces se tiene que hacer un modelo metodológico muy hasta cierto punto complejo, una vez que se le conoce, no es tanto, que aplican preferentemente los tribunales internacionales y la Suprema Corte en México, que es el modelo de Alexi. El modelo de Alexi se basa en 3 ejes, leyes, llámenle como quieran: el principio de proporcionalidad o ponderación, la ley de peso y la teoría de la argumentación jurídica. Hablar de cualquiera de esas 3 implicaría llevarnos muchísimo más tiempo del que tenemos disponible para esta charla. Ese aspecto entonces ahora de interpretación, ya no de la ley de amparo con base en reglas, sino en principios, de acuerdo al artículo 2 constitucional, tiene un alcance mayor y muy rico en relación al modelo anterior que teníamos en la ley de amparo. De tal manera que es difícil seguir aplicando los conceptos tradicionales de la ley de amparo anterior a esta nueva, porque si lo hacemos así vamos a limitar y vamos a coartar mucho y vamos a regresar a lo que estamos tratando de superar. Hay infinidad de disposiciones que tienen una riqueza enorme en materia de amparo. Por ejemplo, en materia administrativa, cuando se reclama la falta o insuficiente fundamentación y motivación, ahora las reglas en el juicio de amparo es proporcionar esa fundamentación y motivación faltante en el informe justificado y ampliar la demanda de amparo en contra de las razones que se expresen por parte de la autoridad responsable en el informe justificado, y se abre una nueva litis. Entonces, todos esos temas, si nosotros los queremos ver con el paradigma de la ley de amparo anterior, va a ser muy, muy difícil, porque, repito, vamos a regresar a el aspecto de reglas del Estado de Derecho por el Estado constitucional democrático en el que estamos tratando de avanzar, y eso tiene que ver mucho con nosotros. Hay temas en los que realmente no tenemos mucha experiencia. Uno de ellos es el de las llamadas acciones colectivas. El interés legítimo que establece la ley de amparo no nada más procede contra autoridades, en cuyo caso procede el juicio de amparo, sino también procede contra particulares. Y en ese caso se dan lo que se conocen como las acciones colectivas. Hay en diversas materias, y son de 3 tipos fundamentalmente estas acciones colectivas contra particulares, que están reguladas en los últimos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles y se tramita a través de un juicio civil federal. Las acciones colectivas, acciones de interés difuso y acciones de intereses individuales homogéneos. El primer juicio de interés de acción colectiva, por cierto, fue aquí en Chihuahua. Ese interés individual homogéneo como acción colectiva se prevé en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y aquí sucedió una serie de reclamaciones con motivo de la construcción incorrecta de un fraccionamiento donde no hicieron bien los asentamientos, sufrieron daños estructurales, un número considerable de viviendas. Se fueron a reclamar ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y después de reunir un cierto número de quejas, lo que hizo el procurador, una vez que no llegó a ningún arreglo con la inmobiliaria y la constructora, fue ejercitar una acción colectiva que se conocen como
acción de intereses individuales homogéneos. Es decir, no provienen del mismo acto, sin embargo, todas sufren un daño similar. Bueno, esta acción colectiva, que en ese caso es contra particulares, también la tenemos ahora en el juicio de amparo, cuando pueden ser varios quejosos, puede ser diversidad de actos, pero la misma naturaleza de violación y se pueden solucionar en un solo asunto, en un solo caso. Esas acciones colectivas que vienen de otros sistemas y que ya tienen muchísimos años con ellas, pues nosotros realmente no tenemos mucha tradición o mucho interés en conocer este tipo de acciones. Nosotros mismos dentro del Poder Judicial Federal no fuimos muchos los certificados para poder resolver este tipo de asuntos. Al final fuimos entre 30 y 50 a nivel nacional los que obtuvimos la certificación en acciones colectivas, y esto es preocupante porque son acciones que van a tener vigencia y que en cierto momento los vamos a enfrentar en los tribunales. Entonces, la capacitación que necesitamos en esos casos es fundamental. El artículo 5, cuando habla de este tipo de acciones, repito, el interés legítimo contra actos de autoridades a través del juicio de amparo, cuando describe al quejoso, dice que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos le causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Bueno, ¿qué sentido les vamos a dar? O sea, ¿cómo vamos a interpretar estos amparos con intereses individuales homogéneos? ¿Por qué? Por una cuestión muy interesante en materia de acciones colectivas. En las acciones colectivas, las sentencias absolutorias no causan cosa juzgada. Como la prueba fundamental es la prueba científica, no se cierra la posibilidad de que en un futuro el daño ecológico, el daño a la salud, etcétera, que se esté demandando, se pueda demostrar con el avance de la ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros, en este caso, de las acciones de amparo a través de intereses individuales homogéneos? Desde luego que si seguimos aplicando las interpretaciones letrísticas que hemos hecho, difícilmente podríamos avanzar en esto de las acciones colectivas. Otro aspecto interesante que viene también en la ley de amparo es la obligatoriedad ahora de la metodología en las sentencias. La aplicación de protocolos y la aplicación de metodología que se hace en todas las ciencias, excepto en derecho. Tal parece que en derecho ni los protocolos ni la metodología nos interesa, mientras que en todas las áreas de las ciencias, tanto sociales como las llamadas ciencias exactas, son un paso obligado en la investigación. Bueno, nosotros nos reducimos a un estudio analítico siempre y nunca nos hemos interesado. Existen resoluciones de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen que la metodología en las sentencias implica una complementación del derecho humano. ¿Qué significa esto de complementación del derecho humano o un derecho humano en sí mismo? Bueno, que las sentencias deben de llevar una metodología y eso aparentemente no tendría mucha importancia si no fuera porque al conocer una metodología común, analítica sistemática, que ya no la describe la misma ley de amparo, nos impone la obligación a los órganos jurisdiccionales que resolvemos los juicios de amparo a hacerlo ahora con una metodología. Hay un dicho entre investigadores, sobre todo norteamericanos, dice: la metodología te resuelve el 90% del problema. Tal vez nosotros por eso no lo hemos aplicado. Parece que no nos interesa a veces resolver los problemas. Otro aspecto interesante en la ley de amparo y que todo el mundo nos hemos estado
cuestionando, nos hemos estado preguntando es la temporalidad en el juicio de amparo contra actos en el procedimiento en materia penal. Ya no viene la regla del artículo 22, ya solo habla de actos fuera de juicio. ¿A qué nos lleva esto? La discusión y la investigación que estamos haciendo es en relación a lo que nos están planteando aquí los jueces en materia penal, que el amparo es extemporáneo. Estamos acostumbrados a interponerlo en cualquier momento mientras no se termine el juicio contra los actos en juicio. Por ejemplo, aquí en este sistema de justicia penal ya oral que tenemos en Chihuahua, contra el auto de vinculación a proceso. Pues ahora no viene como excepción en la ley de amparo. ¿A qué se refiere entonces la ley de amparo a no incluirlo? Hay desde quien dice que es porque tiene efectos permanentes hasta quien dice que ya se excluyó, y para acelerar el juicio de amparo ahora sí tiene el término de 15 días para interponerlo. Un tema todavía que, por cierto, no ha pasado a la segunda instancia. Ese aspecto de la interpretación, repito, el problema es que lo tenemos ahora que concordar con tratados internacionales. Ya no podemos limitarnos a la ley de amparo. No podemos decir, la ley de amparo ahora establece que no es posible interponer ya el juicio fuera del término que establece contra actos en juicio en materia penal, que ahora sí está sujeta al término. No es tan simple, ¿por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es revisar los tratados internacionales y revisar si no existe algún principio que pudiéramos violar con esa interpretación. Esos 181 tratados en materia de derechos humanos son una carga enorme que desde luego tenemos que cumplir, porque nadie nos obligó a firmar los tratados, y ahora estamos obligados a darles una efectividad. El hecho de que se cambie el concepto de revisión de garantías por derechos humanos tiene que ver mucho con este sentido transnacional de los derechos humanos, ya no limitarlos a los sistemas jurídicos internos, sino que van más allá hacia los tratados internacionales. Y en ese aspecto también no tenemos mucha tradición en el estudio de los documentos internacionales que nos hemos obligado a través de la firma de los tratados internacionales para incorporarlos en nuestro sistema jurídico a través del artículo 1 constitucional, que por cierto hablan mucho del principio pro homine o pro persona, por cuestión de género, en materia de protección de derechos humanos en el artículo 1 constitucional. Hay un libro que se llama El sistema del juicio de amparo de don Juventino B. Castro, les recomiendo que lo lean, es de editorial Porrúa. En ese libro don Juventino B. Castro habla de los principios con los cuales se estructuró la ley de amparo de 1936, y el primer principio que menciona, es más, dice, sobre este principio es el eje de todos los demás principios con base en los cuales se estructuró la ley de amparo. El principio de protección de derechos humanos, también conocido como principio pro persona. Entonces no surge a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional, ya estaba en la ley de amparo, solo que el sistema de interpretación con base en reglas nos limita mucho la potencialidad de ese principio pro homine. Hay un artículo que en lo particular también me llamó la atención en relación a la suspensión. En materia de suspensión se clasifican las medidas cautelares por sus efectos en meramente suspensivas, que era el criterio tradicional de la Suprema Corte, en excepcionalmente restitutorias, que después fue el avance que dio durante la novena, la Suprema Corte, y
el carácter constitutivo también de los efectos de las medidas cautelares y por último, el carácter anticipatorio de las medidas cautelares. ¿Qué significa esto de anticipatorio? Bueno, pues algo similar a lo que sucede en ciertas codificaciones en materia de los delitos de despojo. Cuando presentada la denuncia y se advierte elementos suficientes, el Ministerio Público o el juez en su momento pueden ordenar la restitución del bien despojado. Esa es una medida cautelar con efectos anticipatorios. Entonces ya no interesa si son suspensivos, si son restitutorios, si son constitutivos los efectos de las medidas cautelares. Lo que interesa es si es necesario para lograr la eficacia en la ejecución de una posible sentencia favorable, en este caso el juicio de amparo al quejoso, anticipar como si fuera una sentencia ya definitiva la ejecución. Y esto viene a mención por la cuestión de los, volvemos sobre los derechos humanos, precisamente la excepción que se hace en el artículo 147, párrafo segundo. Creo que en materia de suspensión es una de las reformas que a mí en lo particular más me han llamado la atención por la riqueza y la potencialidad que se le puede dar al amparo como protector de derechos fundamentales. El artículo 147 en el párrafo segundo dice: atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Como regla señala todavía los efectos de conservación, de preservación del estado. Pero luego dice: de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esta fórmula no es más que el establecimiento de la conocida en la teoría general del proceso como medidas cautelares de ejecución anticipada, es decir, aquellas medidas cautelares que se cumplen como si fueran ya la sentencia definitiva. Aquí tiene que ver mucho los dos presupuestos especiales que tienen la apariencia del buen derecho, el periculum in mora, es decir, la demora en la impartición de justicia, pero más la apariencia del buen derecho. Y en materia de derechos humanos hay una tendencia muy fuerte a suprimir la apariencia del buen derecho porque se trata de derechos humanos y no es posible discutirlo, y más bien hablar del periculum in mora, pero esas son teorías más recientes. En este caso, el artículo 147, tal parecería que lo que está incorporando es la teoría más moderna en cuanto a la anticipación de la ejecución de la sentencia, de una sentencia favorable, siempre y cuando, desde luego, se trate de protección de derechos humanos. Falta que todavía ver qué dice la Suprema Corte en esta mención de ser jurídica y materialmente posible. ¿Qué alcance le va a dar a lo jurídico y qué alcance le va a dar a lo materialmente posible? Aparentemente habría una oposición entre esta norma y el 131, párrafo segundo de la nueva ley de amparo. Dice: en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Pero recurriendo a un estudio sistemático como ordena ahora la misma ley de amparo, el artículo 131 se refiere a la suspensión con base en el interés legítimo, que es un interés especial en relación al que se refiere, repito, el artículo 147 en el párrafo segundo. En ese sentido, esa amplitud de la suspensión se constituye en una herramienta fundamental para la protección de derechos humanos y los casos que actualmente enfrentamos
en el juicio de amparo. En materia de análisis de documentos internacionales, con motivo de las reformas, los llamados juicios orales en materia penal, en los que Chihuahua se anticipó a la reforma constitucional, y la reforma constitucional no hizo sino convalidar el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua. Se tuvieron que hacer análisis de estos tratados internacionales al momento en que en el juicio de amparo enfrentamos ciertos temas que dentro de la dialéctica de los procesos judiciales es normal, no debemos de asustarnos frente a eso. Pero existían algunas interpretaciones y criterios que al parecer esa era la estructura o la intención, por ejemplo, de los juicios orales aquí en Chihuahua. Uno de ellos, ¿cuál era? La litis cerrada en materia de los recursos, es decir, lo que no adujera la defensa en apelación o casación no era analizado por el Tribunal de Apelación o el Tribunal de Casación y lo sujetaba al estricto derecho. Cuando llega a nosotros en amparo, tenemos que revisarlo de acuerdo a los tratados internacionales y además, en aquel entonces, todavía ni para cuándo, estamos hablando alrededor de 2007, 2008, todavía ni para cuándo nos enfrentáramos a esta reforma de 2011, tuvimos que revisar los tratados internacionales y tomar la determinación de que la interpretación que se debería de dar a esos artículos era preferentemente en relación, a uno de los primeros del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, donde establecía que tratándose de la probabilidad de violación de derechos humanos, se tendría que hacer una revisión oficiosa. Entonces nosotros restringimos la interpretación de la norma que en los recursos establecía el estricto derecho y dijimos que sí es cierto, tenía que analizar lo que dijeran las partes, pero eso no eximía a la autoridad, ya sea de apelación o de casación, de revisar oficiosamente tanto el procedimiento como la sentencia para determinar si había o no la violación de un derecho fundamental. En materia de derechos fundamentales pues, está la garantía de audiencia, el debido proceso, legalidad, etcétera. Entonces era revisar todos estos aspectos de manera oficiosa y hicimos esa interpretación. Llegó a constituir jurisprudencia por la reiteración de criterios de los tribunales locales en el sentido de seguir aplicando el estricto derecho hasta que logramos que se constituyera como jurisprudencia. Tratándose del auto de vinculación, hubo contradicción de tesis y la Suprema Corte dijo que efectivamente era oficiosa la revisión que se tenía que hacer en esos casos. Entonces, no es nuevo, por lo menos aquí en el estado de Chihuahua, inclusive algunos tratados internacionales se han positivizado y en algunos las normas concretas han superado estos aspectos de derechos humanos. Hay, por ejemplo, en materia de registro civil, la posibilidad, en el caso de las etnias locales, de que muchas veces los obligamos a que castellanicen su nombre y los obligamos a que se pongan un nombre de acuerdo a nuestro concepto, de tal manera que se ponen el nombre pues que ellos en ese momento se les ocurre y luego con el paso del tiempo se les olvida y se ponen otro nombre. Entonces tuvimos amparos donde les negaban registrarlos con un segundo nombre, sin embargo la legislación local en acatamiento, o no acatamiento, sino en cumplimiento a tratados internacionales, había establecido el derecho de estos grupos a que pudieran volverse a registrar con la obligación del oficial del registro civil a que hiciera una anotación marginal en el acta de nacimiento anterior con el nombre distinto para proteger su derecho humano y de esa forma no negarle el derecho a la identidad, que es uno de los aspectos de donde dimana es el derecho al registro civil. En ese sentido, la aplicación
en ese entonces, todavía no estaba la reforma al artículo 1º constitucional, la potencialización de los derechos humanos. Nosotros lo que hicimos en la aplicación del principio de convencionalidad el principio de convencionalidad no es que las normas de carácter internacional sean preferentes sobre las normas internas, sino es revisar las normas internas y las internacionales y sus interpretaciones. Por eso hablamos del bloque de constitucionalidad, y ver cuál es la que otorga una mayor amplitud al derecho humano. En este caso, la que otorgó una mayor amplitud al derecho humano fue el orden interno, no el orden internacional. En el orden internacional, si mal no recuerdo, la Corte Interamericana no ha reconocido derechos humanos a las personas morales. La ley de amparo sí reconoce la protección de derechos a las personas morales. Entonces, en ese caso, pues no podemos hablar de que los tratados internacionales sean siempre más amplios que los derechos humanos que tenemos positivizados nosotros en el régimen interno. Entonces, el aspecto cuando se llega y se alega con derechos humanos es que ni demostramos que tenga la estructura de derecho humano, ni tampoco inferimos cuál es la regla para el caso concreto. Simple y sencillamente llegamos y decimos que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia no me debieron condenar. Bueno, como un mandato de optimización, el principio de presunción de inocencia implica muchísimo, pero nunca implica que frente a pruebas que demuestren la hipótesis de acusación, que en el sistema modelo se llama teoría del caso, deba ser absuelto, sino que se deben satisfacer cierto estándar probatorio que precisamente supere, desvirtúe esa presunción de inocencia en el caso concreto y se resuelva en la forma en que determinen las pruebas. Esto de la teoría del caso viene de la teoría de las hipótesis, y en esto es muy interesante las obras de un autor, se llama Carl Hempel, sobre la filosofía de las ciencias. Ahí nos explica esto de la duda razonable, la teoría de las hipótesis, los test de razonabilidad. Si ustedes le ponen test o le ponen proporcionalidad o ponderación para buscar jurisprudencia de la Suprema Corte, sobre todo en la 9ª y 10ª época, van a encontrar muchísimas en aquellas en las que la Suprema Corte ha aplicado estos test de proporcionalidad o de ponderación para solucionar los conflictos entre principios. Decíamos, mientras que la regla la solucionamos a través de 3 casos simples, el derecho de principios lo solucionamos a través de el test de proporcionalidad, la ley de peso y en última instancia la teoría de la argumentación jurídica. Estos aspectos son los más esenciales que ha proporcionado el sistema de justicia penal en Chihuahua, incluido la protección de derechos humanos, porque fue en esta codificación donde se positivizó la protección de derechos humanos. De tal manera que cuando entra la reforma, tanto los jueces locales como los federales, ya tenemos cierto avance en el estudio de estos test de razonabilidad en cuanto no nada más a la premisa normativa, sino también a la premisa fáctica. ¿Qué significan datos que no son pruebas, pero son suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso como etapa intermedia en la investigación entre formalizada y desformalizada? ¿Qué significan máximas de experiencia en materia de valoración de pruebas? La valoración de pruebas, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, es a través de la sana crítica. Tradicionalmente conocíamos 3 sistemas de valoración de pruebas: la prueba tasada, la prueba libre y la mixta. Bueno, dentro de la mixta, sabemos que en la tasada el legislador da todos los elementos para determinar si tiene valor o no. En la prueba libre la deja la conciencia del juez, y en el mixto, pues, algunas da reglas, en otras deja en libertad al juzgador.
Bueno, en el mixto existe el de íntima convicción, donde no da motivación, no da razones y es propia de jurados. Y en el otro es el de sana crítica. En este de sana crítica, la valoración de pruebas tiene que respetar los principios científicos, los principios lógicos y las máximas de experiencia. ¿Pero qué son las máximas de experiencia? Por ahí nos habla un autor de las máximas de experiencia y dice que son de 3 tipos: las máximas de experiencia razonables, las logicistas y las máximas de experiencia probabilístico-estadísticas. Todos estos temas nos hemos tenido que enfrentar nosotros con el Código el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, de tal manera que la aplicación de tratados internacionales no es para nosotros a partir de 2011, sino a partir de que entra el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Muchos de estos aspectos se integran ahora en la Ley de Amparo. En materia de derechos humanos, no podemos negar que el Estado de Chihuahua fue laboratorio social para la optimización de la implementación de los derechos de los juicios orales, y las experiencias se han tomado de acuerdo a lo que se ha considerado eficiente para llevarlo ya al resto de los estados. Otro aspecto también interesante en materia de suspensión, en el artículo 162, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dice: de acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Otra figura novedosa, por lo menos a la que no estábamos acostumbrados en el juicio de amparo, y también la facultad que le otorga. Ya sabemos que cuando nos define que la suspensión se debe conceder siempre y cuando no se contravenga el orden público e interés social, pues cada vez que escuchamos eso, vemos que el legislador en cada ley le pone: esta ley es de orden público. Entonces ahí nos enfrentamos al dilema de en qué casos nos describe los supuestos. En ese caso, el artículo 129 se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, y viene ahí una lista de 13 supuestos. Sin embargo, de estos 13 supuestos, el último párrafo es el que llama más la atención. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces aquí viene otra vez el establecimiento de un principio. Sí, gracias. El establecimiento de un principio para darle oportunidad al juez de que, aún tratándose de esos supuestos enunciativos de carácter, de esas causales de carácter enunciativo, no limitativo, pueda conceder la suspensión. Y lo podemos vincular con el artículo ya comentado, el 147, en cuanto al párrafo segundo, donde, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Son muchísimos las novedades que se implementan en la Ley de Amparo, pero desde luego esta del artículo segundo, el establecer los principios generales del derecho para dar orientación, no nada más de manera a integrar cuando exista falta de normas, sino también orientar la interpretación.
es relevante para advertir la naturaleza del juicio de amparo ahora con esa doble vertiente, repito, por un lado, como instrumento de derecho procesal constitucional protector de los derechos humanos ya reconocidos en la Constitución antes de la reforma al artículo primero en el 2011, y en segundo término, como elemento a través del cual se van a aplicar las reglas para el caso concreto derivadas de principios o de derechos humanos consagrados en esos 181 tratados. Esa es la labor que nos queda, no es una labor fácil. Debo decirles que estos modelos argumentativos suelen ser muy complejos, sobre todo porque están estructurados para casos difíciles, casos trágicos como el aborto, donde se discute el derecho a la vida del no nato y el derecho a la mujer a disponer de su cuerpo, por un lado. No podemos decir que alguno de los dos va a ganar, necesariamente nos vamos a ir por el mal menor. Entonces, estos modelos están diseñados fundamentalmente para estos casos, pero en materia de derechos humanos es recurrente la actitud de los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales de protección de derechos humanos para aplicar estos modelos argumentativos. Repito, pónganle en la red jurídica o en el JUS que edita la Suprema Corte, proporcionalidad, ponderación o test, y van a hallar muchísimas tesis donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido su modelo a aplicar, y no es un modelo simple. Entonces nos enfrentamos a retos muy difíciles como el de las acciones colectivas, la justicia para adolescentes, las reformas en materia de la posibilidad de un código de procedimientos penales único que ya implemente los juicios orales en la totalidad del país, etcétera. Entonces, creo relevante destacar que todo esto obedece al mismo concepto de evolución del Estado de Derecho al Estado constitucional democrático, conceptos en los que nosotros no estamos muy acostumbrados a tratar. Ahora estamos obligados, las acciones colectivas es una herramienta, es una válvula de escape para estos problemas sociales que de repente se presentan y que motivan toma de carreteras, de oficinas públicas, etcétera. Tenemos los instrumentos ahora jurídicos para solucionar ese tipo de asuntos, pero necesitamos desarrollar una cultura jurídica de conocimiento sobre estas nuevas figuras y, al igual que lo hemos hecho en muchas otras reformas, no asustarnos, sino prepararnos. Precisamente este tipo de congresos, ese objetivo, entre otros, tienen desde luego crear la solidaridad también entre sus agremiados, pero también este intercambio de opiniones. Dije que mi disertación trata de ser lo más preciso que se pueda, lo más claro. Yo les digo, siempre que hablo sobre estos temas, no son temas de muy fácil comprensión. Les digo, con que no se me duerma más allá del 10% del auditorio, ya la tengo hecha. Aquí no se me durmió nadie, afortunadamente. Muchas gracias. Si tienen preguntas, quedo a su disposición. Agradecemos al magistrado José Martín Hernández Cimental su extraordinaria conferencia sobre la nueva ley de amparo, y solicitamos al licenciado José Alfredo Beltrán Fierro le haga entrega de un merecido reconocimiento. Magistrado, en primer término, agradecerle esa gran disposición que tuvo desde el primer momento que lo invitamos. Le decía yo ahorita que le echamos a perder sus vacaciones, pero no, yo creo que las aprovechó muy bien. El reconocimiento dice así: la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México otorga el presente reconocimiento
al maestro José Martínez Hernández Cimental por su brillante participación al impartir la conferencia magistral Reformas a la Ley de Amparo en el Congreso Nacional de Abogados celebrado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, del 24 al 27 de julio del 2013. De igual manera, solicitamos la presencia del juez Héctor Talamantes a fin de que le haga también entrega de un merecido reconocimiento por parte del Ejecutivo Estatal. De parte del gobernador del estado, César Duarte Jaques, un pequeño obsequio, un libro al magistrado. Gracias.